Sí. Bueno, en cierto modo, uno de los momentos esperados, ¿no? Siempre os digo que, bueno, hay empresas de servicios que el colectivo nuestro, pues obviamente le interesa, ¿no? Y en este sentido, desde el comienzo de que llegamos nosotros a la nueva Junta de Gobierno, establecimos relación, obviamente, con empresas importantes de aseguramiento como era AMA, y ellos cada año, en las actividades que nosotros hacemos, pues dan un iPad que sorteamos entre los asistentes, como sabéis todos, ¿no? Entonces, de alguna manera quiero agradecer al delegado provincial y al comercial que nos acompañan, y he querido buscar una mano inocente, que nadie me lo cuestionara luego, y yo creo que Teresa, después de la actuación brillante que tuvo el otro día y la cantidad de miembros nuevos que se van a enganchar, pues era la persona idónea, ¿no? Así que sin más, y antes de comenzar ya con la última mesa, pues no, con el debate, exactamente, pues vamos a... A ver. Teresa Pérez. Yo no me he echado. No me he escrito yo. Venga, léelo tú. A ver. Francisco Jesús Lozano Castaño. Míralo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Aquí está, Ahora daré una foto ahí fuera, parece que te hagan una foto. Dale la entrega. La entrega de la iPad. Bueno, voy a empezar, mientras ya se va poniendo el micrófono, a comentar un poco sobre esta mesa. Como veis, bueno, pues tengo la suerte de tener en la mesa a 3 enfermeros y enfermeras que son referentes en investigación, en publicación, en evidencia, que hemos tenido la suerte de tenerlos en los talleres previos, porque, bueno, siempre tienen la generosidad de venir y de hacernos un taller, que ha sido además muy interesante y que ha gustado mucho. Y son personas, además, ahora presentaré a cada uno de ellos, que para esta mesa eran fundamentales. Cuando pensamos en el comité y en el colegio sobre el tema de esta mesa es porque hay una cuestión que nos está preocupando cada vez más, y es el hecho de que bueno, hay una serie de circunstancias que ellos van a valorar con nosotros que están haciendo que exista determinados no sé, productos, ¿no? Productos ya sean póster, ya sean artículos, ya sean, bueno, no sé, comunicaciones orales a congresos, es decir, y determinados eventos que están haciendo que haya un gran, importante número de esos productos que en cierto modo se les exige, yo voy a ser un poquito menos moderada, ¿no? No se les exige tanta calidad. Y entonces, bueno, pues hay una cierta facilidad para acceder, ¿no? Y existen otros factores que hacen también que, bueno, que se quiera hacer, ¿no? Porque, bueno, existen baremos, existen formas de evaluar que hace que, bueno, que aspiremos a eso. Y nos preocupa porque, bueno, porque evidentemente estamos hablando de investigación, o por lo menos le ponemos el nombre de investigación a esos productos. Cuando la investigación parece ser, ¿no? Tenemos claro, estamos aquí por eso, que debe tener otros criterios y otros rigor, ¿no? Entonces, ellos están aquí, entre otras cosas, porque son personas que, aparte de su experiencia en esto que estamos hablando, en investigación, en publicaciones, son personas que ya se han pronunciado públicamente y de muchas formas en contra de lo que está pasando. Y, sobre todo, buscando y adivinando que el futuro puede ser peor en ese sentido. Y a eso me dirijo sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que se ha incorporado de forma
muy fácil, de forma muy importante a este tipo de productos pseudocientíficos, ¿no? No sé cómo llamarlo. Y bueno, de hecho, Azucena es una de las que ha acuñado el término churripóster, ¿no? Como el término del póster que, bueno, ya lo contará. Manolo también ha hablado mucho en el tema de las publicaciones. De hecho, en su momento también publicó mucho sobre el tema de la competencia versus la cantidad de papeles que tiene uno que dice que ha hecho, ¿no? La papirolatría, recuerdo aquellos artículos, ¿no? Azucena, que participa en muchísimos congresos, sabe lo que son las evaluaciones y lo que entra, ¿no? Muchas veces en los congresos y el problema que tienen los comités científicos, o no, depende, de poder poner un nivel de calidad. Y todo eso nos jugamos el futuro y el prestigio de nuestros resultados de investigación y sobre todo el futuro de las personas que estáis ahí, que queréis investigar y que tenemos que distinguir, ¿no? Entonces, aquí estamos para debatir ellos y vosotros, porque entre todos tenemos que reconstruir o reorientar esta situación. Les he pedido que cada uno haga una breve exposición de cómo ve la situación en este sentido, desde su enfoque, y después, aquí sentados, empiecen a debatir y os demos participación a vosotros, porque no tenemos todas las respuestas. Ustedes seguro que también tienen respuestas para esto, o por lo menos propuestas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con Manolo. Empieza Manolo. Manolo, bueno, es que otra vez presenta a Manolo. Manolo es Fundación INDE, es investigador, publica, es catedrático. Es que Manolo es una persona referente y, sobre todo, lleva a la Fundación INDE, que tiene una gran cantidad de revistas, por lo tanto, conoce mucho el tema de la investigación y de los criterios de publicación y criterios de calidad. Manolo, ¿vale? Cuando quiera. Muchas gracias. Manolo tiene de todo menos diapositivas, porque en el trayecto de Granada y Cádiz, no sé qué ha pasado, pero bueno, se han debido de quedar por ahí. Entonces, bueno, menos más que uno guarda siempre un guión, ¿no?, por aquí, ¿no? Entonces voy a proponer una serie de reflexiones quizá un poco deslavazadas. Voy intentando sacar, digamos, mi lado más pesimista, y es algo que me cuesta mucho trabajo. Y lo hago con la conformidad de que luego tendremos la ocasión de debatir, pero ya desde una perspectiva pues mucho más alentadora, ¿no? Intentando vislumbrar un futuro diferente que todos deseamos, ¿no? Y yo empezaría, puede resultar algo pedante, pero fíjense que en la Edad Media el conocimiento se articulaba en torno a lo que se llamaba el trivium. El trivium era las tres vías para llegar al conocimiento, que en ese tiempo era un conocimiento de naturaleza muy humanística, ¿no? Las tres, digamos, asignaturas eran la gramática, la dialéctica y la retórica, ¿no? Luego se completaba posteriormente con el quadrivium, que eran materias que tenían... Esto era lo que se enseñaba en las universidades, materias que tenían que ver con la álgebra, la geometría, la música, la astronomía. De alguna manera, el que en nuestro tiempo todavía sigamos clasificándonos intelectualmente las personas en el mundo académico entre los de ciencia y los de letras, viene de ese viejo trivium et quadrivium, ¿no?, que a su vez son 7 materias que conformaban lo que se llamaba entonces las 7 artes liberales. Los enfermeros del Renacimiento en nuestro país, aquellos que dieron lugar al nacimiento de la disciplina enfermera con la publicación en el siglo XVII de los primeros manuales de enfermería, tuvieron mucho cuidado de utilizar un discurso para pegarse fundamentalmente a la medicina, porque estaba reconocida como una, en ese tiempo ya, como una de las artes liberales. Por eso decimos que la enfermería es un arte, o sea, tiene un origen en la historia también, ¿no? Hoy, permítanme una afirmación que no es mía, hoy podríamos decir que en la sociedad del conocimiento quien triunfa es la ignorancia. No lo digo yo, lo dice el profesor Robert Proctor, de la Universidad de Stanford, que en el año 2008 se dejó caer con un libro que se llamaba Agnotología, hacer y deshacer la ignorancia, ¿no? Él afirma que en realidad en nuestro tiempo lo que existe es una industria de fabricación de ignorancia. Y lo ilustra de diferentes maneras. Bueno, nosotros podemos decir que cuando preferimos implementar, por ejemplo, ideas de otros, aunque estén descontextualizadas,
en lugar de ser nosotros mismos creativos, pues estamos alimentando la industria de la ignorancia. Cuando renunciamos al idioma de comunicación con nuestros pacientes para hacer ciencia, lo que hacemos es incrementar, contribuir a esa industria de la ignorancia, ¿no? Cuando diseñamos versiones para torpes de las cosas que son importantes, ¿no? Lo que estamos es alimentando también la industria de la ignorancia. Cuando simulamos lo que no somos o lo que no hemos hecho, pero que lo simulamos, que lo afirmamos, también estamos dando pie a la ignorancia. Si afirmamos que todo vale con tal de obtener nuestros objetivos, también damos paso a la ignorancia. A ver, yo, sinceramente, les lanzaría un interrogante, ¿no? Para luego, ¿no? Es decir, a ver, si la enfermería está considerada como una de las profesiones más éticas, ¿es lógico que se instale en ella la picaresca? Los churripóster. En esta misma semana asistí a una conversación informal entre dos jóvenes talentos entre comillas, ¿no? Una chica, una compañera, que estaba ilusionada porque hacía una semana que había defendido su tesis ante un tribunal, estaba conversando con otro chico, compañero nuestro también, que le estaba diciendo: tú eres tonta, ¿pero qué haces? ¿Pero para qué te sirve eso? Eso no sirve para nada. Mira, yo tengo, seguramente haría 2 o 3 años que había terminado, ¿no?, los estudios. Yo tengo ya 200 pósters que me lo han reconocido en la bolsa de empleo. Pero no solamente eso, sino que además he aprendido a hacerlo de una manera tan ágil que me he montado un chiringuito. Y solamente el año pasado me dediqué a hacer pósteres para otros y vendí 100 pósteres. ¿Y tú qué producto le vas a sacar a eso? ¿Para qué tanto esfuerzo, tantos años, no? No solamente eso, los editores estamos tremendamente preocupados porque no sabemos qué hacer con tantísimo trabajo que nos llega en los últimos años, que son realmente desquiciantes. No sabemos quiénes son esos autores. Copia-pega, punta-pala, trabajos desestructurados, que lo único que están haciendo es entorpecer nuestra actividad editorial. O sea, nos meten una cantidad de ruido, una cantidad de trabajo y enlentecen todos los procesos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué a todo esto le llamamos investigación? Es la pregunta que os lanzo. ¿Por qué le llamamos investigación? Al final terminaremos creyéndonos ese engendro que nosotros mismos nos hemos convertido. No sé si habéis leído mi editorial sobre autores bastardos, pero esto es... Bueno, hay gente que está en Google Scholar, que, no sé, dice ser autor de 200, 300 artículos con decenas de miles de citas, cuando no tienen un perfil investigador, simplemente se llaman Martínez, se llaman García, ¿no? Y Google Scholar, todo lo que se publica y se cita, ¿no? Bueno, esta gente, podríamos... Bueno, esto es anecdótico así. Sí, pero yo conozco a 2 personas, que se han dejado homenajear en público, o sea, recibir homenaje. El último, hace muy poco, el propio Consejo General de Enfermería entrevistaba a uno de estos autores bastardos como si fuera un popper de la enfermería, una cosa tremenda, a la altura de los principales investigadores en nuestro país, y no tiene perfil investigador. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Diríamos. Pues la situación realmente es dramática, ¿no? Yo creo que estamos echando por tierra uno de los pilares que sostienen nuestra disciplina, posiblemente alimentado por organizaciones depredadoras, dejo el término ahí, y además con una administración cómplice que prefiere no ver ni oír y callar, sosteniendo sistemas de evaluación donde los que ganan no son los más preparados, los que más saben, sino los más espabilados. Cuando estamos descubriendo que el conocimiento podría erigirse en el motor de desarrollo profesional, resulta que descubrimos también la industria de la ignorancia, que nos puede ofrecer mejores oportunidades de negocio. Los falsarios nos presionan, a la Fundación INDE nos presionan para que atendamos sus demandas, presionándonos para que publiquemos productos que son
verdaderamente inaceptables desde el punto de vista de la ciencia. Para que indexemos revistas que crean así entre 4 amigos que son desquiciantes, no se atienen a nada, ¿no? Para que las metamos en Cuiden, para que luego las puedan evaluar. Y ya lo último y lo más sorprendente, nos están llamando, presionándonos, diciéndonos, animándonos a que, como sabemos mucho, oye, que montemos un negocio para vender trabajo académico. Oiga, ¿somos conscientes del efecto pedagógico que produce este desmedido utilitarismo que se está instalando en nuestra profesión y sus prácticas pervertidas cuando se consienten? Stultorum infinitus est numerus. El número de ignorantes es infinito, dice el Eclesiastés. Me pregunto si la enfermería en nuestro tiempo no ha descubierto un nuevo trivium, un trivium stultorum, una triple vía de la ignorancia, no del conocimiento, sino de la ignorancia, de tal manera que aparentemente solo vale lo que cumple 3 condiciones: que sea fácil, que sea rápido y que sea mucho. Y me remito al fenómeno de los churripóster y otros, esos programas de formación que te proveen de una cantidad de certificaciones sin haber abierto un libro, etcétera. O sea, parece que solo estamos creando una conciencia de que lo bueno es precisamente lo pícaro, lo que es fácil, rápido y mucho. Las enfermeras nos quejamos de falta de reconocimiento. En la última encuesta que ha hecho el Consejo Andaluz de Enfermería aparecen datos preocupantes en ese sentido. No nos sentimos reconocidos por la sociedad, pero creo que a la sociedad se lo estamos poniendo difícil, para hacernos reconocer. Si lo que ha de ser complejo lo reducimos a lo simple y esencial, no os quepa la menor duda que estaremos abocados a ser sustituidos por máquinas. Pero ¿todo esto tiene solución? Por supuesto que sí, no nos asustemos, ¿verdad? Ya digo que me cuesta trabajo, dibujar un panorama tan sombrío, pero todos los que estamos aquí estamos seguramente fuera de ese panorama, ¿no? Y estamos compartiendo experiencias que nos llenan de ilusión y además de expectativas para el futuro, ¿no? Esta es la parte que me gustaría dejar ahora para el coloquio, ¿no? Que también me tengo aquí algunas ideas que me gustaría compartir, ¿no? Mucho más alentadoras, ¿no? Pero quería terminar con una reflexión, ¿no? Y es que lo más preciado que tiene un profesional es su reputación. Y la reputación no se gana con una plaza, se alcanza con un trabajo honroso. Bueno, lo dejo aquí y luego ya si queréis podemos... Bueno, tampoco era para tanto. Muchas gracias. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, voy a presentar a la siguiente, que es Azucena Santillán. Podría decir muchas cosas, pero como ya la conocemos también, hay una cosa que quizás no lo hemos puesto en valor, que está aquí, y me gustaría solamente decir, y es que Azucena forma parte de lo que se llama la comisión o la iniciativa Ciencia en el Parlamento, que es una iniciativa de científicos y ciudadanos, pero sobre todo de científicos, que están, digamos, impulsando que los políticos, independientemente de cuáles sean y tal, en el Parlamento, cuando tomen decisiones, se basen en la ciencia, en determinados aspectos y que sean posibles y que existan estudios se basen en la ciencia. Y lo que están pidiendo es que haya una oficina de asesoramiento científico dedicada a asesorar a los políticos para que tomen las mejores decisiones para la población. Bueno, pues esa iniciativa en la que se hizo una candidatura y solicitudes, hay una enfermera y es Azucena Santillán. Pero es que además no solamente es eso, sino que además es la única representante de ciencias de la salud. Es decir, que la que representa la ciencia de la salud en esa oficina o en esa iniciativa es ella. Y además una cosa importante, que no es que esté financiado ni que esté pagado, sino que lo están haciendo los científicos que se reúnen y que van allí y que le cuentan cosas a los políticos, lo están haciendo con su dinero. Ellos están financiando su trabajo porque creen que la política, que muchas cosas, muchas medidas deberían escuchar a la gente que ha aprobado y que tiene evidencia para hacerlo. O sea que es un lujo, ¿no? Lo que tenemos, un lujo, ¿vale? Y ahora la dejo hablar. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Rafael, por invitarme en este foro tan maravilloso. Y no me voy a entretener porque tenemos muy poquito tiempo. Sí, muy poquito tiempo para hablar de muchas cosas que son muy interesantes. Y al hilo de lo que comentaba Manolo, vamos a seguir hablando de fraude científico. Porque no nos engañemos, esto no es
alguna cosilla así que se puede hacer, no, es fraude científico. Y aparte de las posibles consecuencias que puede tener, pues porque no olvidemos que la gente está consiguiendo empleo público a través de méritos que igual son posiblemente fraudulentos, o no olvidemos que también puede tener esto un impacto sobre la salud de la población. Y os voy a enseñar unos ejemplos. Yo me voy a centrar en 3 conceptos, que son la ciencia, la pseudociencia y la mala ciencia. Y los voy a describir a través de el post-peer review, que es básicamente lectura crítica. La lectura crítica es el análisis o la evaluación de cuáles son las características de los productos científicos, lectura crítica de la evidencia científica. Y os aconsejo que leáis este editorial que está publicado en la revista Enfermería Neurológica, que se titula así: Ciencia, mala ciencia y pseudociencias y la investigación en enfermería neurológica. Básicamente, mala ciencia es aquel producto científico pues, que tiene errores en su diseño, errores en su planteamiento, errores, pero no sesgos ni limitaciones, sino errores que podrían incluso invalidar esa investigación. Y la pseudociencia, pues sin embargo, son planteamientos que se visten de ciencia, pero no es que ya tengan un error en su planteamiento, es que tienen presentaciones que no son científicas, tienen una presentación de su metodología que dista mucho del método científico. En ese sentido, hay varios aspectos que nos tienen que llamar la atención sobre cuándo estamos delante de mala ciencia, como pueden ser titulares sensacionalistas, resultados mal interpretados, conflictos de interés. Esto es muy común, identificar correlación como causalidad, utilizar un lenguaje especulativo, resultados parciales, bueno, ausencia de doble ciego, ausencia de grupo control. Esto es muy común, o sea, parece mentira, pero son aspectos muy básicos de la metodología científica que encontramos habitualmente en elementos como artículos o en comunicaciones de congresos, etcétera, etcétera. Como a mí me preocupaba este aspecto, y yo soy muy partidaria de fomentar la lectura crítica entre nuestro colectivo, hay un espacio en mi blog, que es el blog de Enfermería Basada en la Evidencia, que se llama Club de Lectura Crítica Colaborativa, que os invito a que participéis en él. Y en él lo que hacemos es revisar, analizar críticamente artículos que alguien propone y los hacemos una lectura crítica de manera colaborativa, entre todos, cada uno desde su casa. Nos estrenamos con un artículo súper interesante que estaba publicado en la revista Matronas Profesión. Era un estudio sobre la moxibustión y la malposición fetal. Es una técnica que hay muchas matronas que la utilizan y que están a favor de ella. Según este artículo, se concluía, los resultados decían que la moxibustión era eficaz y segura. Sin embargo, haciendo una lectura crítica de ese artículo, pues se veía que ni siquiera el diseño correspondía con un diseño de efectividad y que el análisis estadístico que se había hecho no es que fuese incorrecto, era incorrecto del todo. ¿Eso qué quiere decir? Que los resultados que los autores decían que sí, que esa técnica es eficaz, pues resulta que si se hace un análisis estadístico correcto, se ve que no es eficaz. Esto lo que hicimos fue luego pues darlo luz, porque intentamos publicar una carta al director en esa revista y nos dijeron que no aceptaban cartas al director. Entonces, pues bueno, recurrimos a otro recurso muy interesante, que es la publicación de lecturas críticas, que por ejemplo tenéis un espacio en la revista Evidentia, y ahí los pusimos, que había errores estadísticos muy graves que que nos hacían por lo menos tomar con precaución los resultados de ese estudio, por decir finamente que no se debían de tomar de ninguna manera porque eran erróneos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues este estudio, el de Matronas Profesión, ha servido para justificar actividades formativas de matronas, para justificar otros proyectos de investigación financiados. Los encuentras referenciados en distintos elementos científicos. Es decir, estamos diciendo que se han basado nuevas investigaciones, nuevos recursos económicos en una investigación que está mal hecha. Eso es dinero. Se está empleando recurso público en algo que, a priori, en principio, en base a ese estudio, que es el que ellos justifican, no es así. ¿Me explico? O sea, es serio. Otro caso, bueno, como veis, este elemento lo hemos visto luego referenciado en comunicaciones de congresos, en pósters. Este artículo, el de Matronas Profesión, que os digo que es erróneo.
Insisto, bueno, al hacer la lectura crítica, simplemente que sepáis que nos pusimos en contacto con las autoras para que supieran que se iba a hacer una lectura crítica del estudio, les invitamos a participar, pero no han querido. Eso lo hacemos siempre en el Club de Lectura Crítica, se invita a los autores, se les avisa y normalmente nadie tiene ningún problema, tampoco tienen por qué proponerlo, porque son artículos que son en abierto y son, cuando se publica es para eso, para hacer los resultados públicos. Otro ejemplo, este es muy fuerte, ¿eh? Un artículo publicado en una revista Q1, JCR, ¿os suena, no? Esto de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, puntúa mogollón, fenomenal. Este artículo hablaba del efecto de la cupresión en los pacientes con cáncer. Atención, pacientes con cáncer, efectividad de la cupresión sobre el dolor. Según este ensayo clínico, esa intervención es eficaz y segura. Vale, pues no. Según el análisis estadístico, echando un ojo sobre el análisis estadístico, se vio también que habían utilizado un análisis que no le correspondía, ni por el tamaño ni por la forma de la muestra. Haciendo el análisis que le correspondía, se veía que no era eficaz. Estamos hablando de una revista Q1. Dijimos, venga, vamos a mandar una carta al director. Esa revista no tenía habilitada el espacio de carta al director. ¿Qué creéis que pasó? Golazo, nos la aceptaron. Nos dijeron, vale, vamos a crear un espacio de cartas al director y os la vamos a publicar. La publicamos, pero doble golazo. Los autores respondieron y dijeron, es verdad, el análisis estaba mal hecho. En función al nuevo análisis, que es el correcto, no hay diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control, con lo cual esa intervención no es eficaz. ¿Qué creéis que le corresponde a ese artículo? Pues una cosa que se llama retracción, o sea, eliminarlo de la literatura científica, ¿no? Sería lo suyo. Si es incorrecto, si los resultados y las conclusiones son opuestas a lo que se dice, debería de eliminarse de la literatura. A eso se le llama retractación de los artículos. Pero ocurre cada año bisiesto cuando pasan las playseidas y las ve no sé quién. O sea, no ocurre casi nunca. Y eso es muy malo, porque se genera literatura zombie. Llega alguien, hace una revisión sistemática sobre actividades no farmacológicas para el dolor y encuentra el artículo y lo cita y lo analiza y lo incluye en esa revisión sistemática y genera unas recomendaciones en base a un artículo que debería estar eliminado. Es lo que ha pasado con este artículo. Se ha publicado esta revisión sistemática por la cual se recomienda la cupresión en base a ese artículo. Es una revisión sistemática que luego se ha incluido en protocolos, que se está defendiendo en muchos foros. La cupresión es efectiva para el dolor en los pacientes con cáncer, en base a ese ensayo clínico que es incorrecto. Hemos solicitado a la editora de la revista del artículo original que contemplase la retractación. Lo han dado muchas vueltas, lo ha consultado, pero al final nos han dicho que anyway, fandango, tocotó, que total ya está ahí colocado, ya está ahí publicado y que ahí se queda. Les pusimos el problema, les pusimos que había literatura zombie que estaba siendo referenciada en revisiones sistemáticas. ¿Os imagináis el impacto que tiene eso sobre los resultados de los pacientes? Estamos diciendo que hay población vulnerable, pacientes con cáncer, con dolor, que es posible que reciban una intervención sin efectividad probada en base a un estudio erróneo que no ha sido retractado. Entonces, aquí se juntan dos aspectos muy interesantes, que son las pseudociencias y la mala ciencia. Desde luego, son una combinación explosiva y cuando los veáis juntos, huid. Hay muchas pseudociencias del orden del Reiki, de la homeopatía y estas cosas que se presentan también justificadas a través de elementos de mala ciencia. Por eso es muy importante que fortalezcáis vuestras herramientas de lectura crítica, para que nadie nos venda un gato por liebre. Y quien habla de estas intervenciones habla de otras muchas, O sea, errores importantes y serios os podéis encontrar perfectamente en revistas Q1, perfectamente. ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues muchas cosas. Pero desde luego existir existe. Hay un artículo que es muy interesante que habla de la retractación de publicaciones en la disciplina enfermera y matrona. Y esta revisión, bueno, pues nos habla de eso, de que deberían de ser removidos, o sea, eliminados de la literatura científica todos estos artículos que por lo que sea terminan publicados, pero que tienen unos errores serios.
Errores, o sea, no hablo de limitaciones, insisto. Hablo de errores serios que deberían de, bueno, que dan motivos suficientes como para retractar ese artículo, pero no se hace. Claro, ustedes imaginen que he cobrado $3.000 a un grupo de investigación por publicar en una revista. ¿Ahora qué hago? ¿Se los devuelvo? Yo creo que no. ¿O sí? ¿Qué hago? Lo dejo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa literatura científica sigue visible y la gente lo encuentra. Y como no leemos el artículo completo, porque es lo que sucede, sino que leemos el título y el abstract, vemos las conclusiones. Esto es eficaz, punto. Y es con lo que me quedo. Y luego lo utilizo, hago cherry picking, que es coger los artículos que me interesan para justificar lo que a mí me viene bien. Y así es lo que estamos haciendo, fomentar pues intervenciones que no son eficaces. Y eso, desde luego, no es hacer práctica basada en evidencia. Es hacer una ilusión de práctica basada en evidencia a través de malas praxis, de fraude científico. Otro ejemplo, 2 revisiones sobre cómo hacer un metaanálisis. Fijaos el análisis de coincidencias. Terrible, altísimo, o sea, plagio. Y está publicado en revistas con alto impacto. Si os interesa el tema, os aconsejo que sigáis a José María Morán, porque él es muy activo en esto del post-peer review y es muy activo a la hora de detectar este tipo de ejemplos y se aprende un montón con él. Hace muchos hilos sobre muchos artículos y sobre muchos elementos de este tipo que desde luego son del todo reprobables. Otro ejemplo, los churri póster que hemos mencionado. Fijaros, estos son 2 casos de un autor reputado que había publicado, en este caso además también en la revista Index, había publicado un artículo y él se encontró, además porque se lo chivó Google. Google es muy listo. Y Google nos avisa cuando alguien cita nuestro trabajo. Entonces tú tienes curiosidad y miras a ver qué han escrito y te encuentras con que no es que hayan citado tu trabajo, es que te lo han fusilado. Es lo que se encontró este hombre, Sergio. Encontró que él había escrito este editorial y vio que se había publicado este churri póster íntegro, copiadito. Hay casos peores, ¿eh? Hay casos de pósters extraídos íntegramente de Wikipedia, visto con estos ojitos. Entonces, claro, esto es un problema, porque se está cometiendo fraude científico con distintas consecuencias. Entonces, ¿aquí quién es el problema? ¿Quién es el culpable? ¿El editor? ¿Que no actúa, no elimina estos elementos o los deja pasar? ¿Los revisores porque lo dan de paso? ¿El autor? Porque sabe, a veces lo sabe y a veces no lo sabe, ¿eh? Cuando es un caso de mala ciencia, pues a veces es una limitación del autor que no sabe, no es consciente de que está haciendo las cosas reguleras. ¿De los lobbies? Esto es muy interesante, porque hay un lobby dedicado a intentar introducir las terapias alternativas sin evidencia científica dentro de los sistemas sanitarios que están fomentando este tipo de publicaciones. Además, en revistas con impacto, para decirle a la población, oye, que esto funciona, que tenemos todos estos artículos publicados. Hombre, estos lobbies existen en otras esferas. Existe también, se ha detectado lobbies en algunas ocasiones con algunas intervenciones farmacéuticas, o sea que eso pasa. O las instituciones que nos piden sangre de dragón para acreditarnos, para la carrera profesional, para las bolsas de trabajo. Al final, entre todos, como era el refrán, entre todos la tenía y ella sola se murió. Pues lo que está pasando es eso, que tenemos malas consecuencias sobre los recursos públicos e incluso sobre la salud del paciente. Recordemos que todos estos elementos pseudocientíficos se incluyen luego en protocolos de actuación, en guías de práctica clínica. Así que es algo interesante, es algo importante, es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo contra lo que todos podemos luchar en la medida de nuestras posibilidades, porque yo entiendo que es muy difícil, si tu institución te está pidiendo sangre de dragón, es muy difícil que no se la des. Pero igual a veces hay que pensar hasta qué punto te conviene, hasta qué punto te merece la pena. Y si realmente lo que hay que hacer igual es plantarse o buscar otras soluciones, que es luego las que vamos a intentar estar en el debate, porque seguro que vosotros tenéis alguna solución en mente. Así que nada, damos paso a Carmen. Qué bien. Bueno, pues más elementos en el debate. Y ahora va a hablar Alessandra Gualdrón,
que voy a decir solamente algunas cosas, como ya he dicho, pues si no. Y así como referencia importante, ella es directora de una revista científica, Nuberos. Es una enfermera referente en ensayos clínicos, que eso es muy importante. Es un tema que queremos nosotros que aquí también se incorpore como una línea de desarrollo. Y ella forma parte del Comité Ético y de Investigación Científica de Cantabria, de la comunidad. Es la única enfermera. Por su mano pasan todos los protocolos que pretenden aprobarse tanto en Cantabria como en el resto de España, porque hay dictamen único, ¿no? Entonces, pues conoce mucho pues la evaluación, los criterios de calidad y además participa en muchos comités de evaluación de congresos, jornadas y eventos científicos. Tiene una perspectiva que contarnos, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Gracias, Rafael, por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir con todos vosotros el conocimiento. Si no, no tiene ningún sentido, como lo dijo ayer Teresa, ¿no? Esto es muy importante. Me queda poco que aportar, porque la verdad que Manuel y Azucena han hecho una exposición estupenda, pero bueno, yo sí que quiero que nos quedemos con algo muy interesante, que es que las publicaciones científicas están en auge hoy en día y estamos en un momento crucial en el que debemos reflexionar y detenernos sobre qué es lo que estamos investigando. Qué estamos investigando y, sobre todo, qué estamos proyectando, ¿no? Y esa es una de las justificaciones por las cuales estamos aquí. Existen un decálogo, vamos a llamarle decálogo, pero no es de obligado cumplimiento y son las buenas prácticas en investigación. Son unas normas ideales a las que todos los investigadores debiéramos adherirnos, ¿bien? Pero debemos tener cuidado con ello. Ojo, porque incluyen todo este tipo de aspectos, desde la formulación y el desarrollo de un proyecto de investigación hasta la difusión y los aspectos concretos de una actividad científica. Y yo básicamente me voy a detener en estos tres aspectos: en la honestidad y el conflicto de interés, la práctica de la revisión por pares y vamos a tocar un poquitín la difusión concreto de la actividad científica. Es muy importante tener en cuenta que todos los aspectos éticos en la investigación incluyen desde el proceso hasta la difusión de los resultados. ¿Y qué quiere decir con esto? Que todos tienen que ser éticamente correctos. Bien. En la honestidad y el conflicto de intereses tenemos dos aspectos importantes, que es el conflicto de intereses y la desviación en el ejercicio de la investigación. ¿Qué es esto? ¿No? Conflicto de intereses. Todas las revistas nos dicen, tenéis que poner que no tenéis conflicto de intereses. ¿Pero qué es eso? Seguramente que hay mucha gente que no lo sabe. ¿Bien? Pues el conflicto de intereses no es más que todos los intereses personales, financieros, políticos, legales, que presentan una probabilidad de tener un interés e interferir con un deber ético o legal. Nada más que eso. ¿Vale? Es decir, todos los investigadores debemos tener en cuenta si tenemos o no y reflexionar si tenemos o no conflictos de intereses. En las desviaciones en el ejercicio de la investigación, como bien lo dijo Azucena, existe el plagio en los estudios científicos. Y el plagio es real y es muy palpable, ¿bien? Y es muy fácilmente detectable también. Es un problema hoy en día y la Real Academia de la Lengua dice que plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, sin más. ¿Bien? Tiene dos características claves, que hay una copia total o parcial y que esa presentación de esa copia la dan como original, como propia y la suplantan al autor verdadero. ¿Qué se copia? Todo. Hoy por hoy se copia todo. Se copia desde un artículo científico, una base de datos, unos datos, un artículo de revista, una patente, una imagen, todo se copia. No os podéis imaginar lo que se copia. ¿Cuándo cometemos un plagio? Atentos, cuando presentamos un trabajo ajeno como propio, pero también cuando presentamos autoplagio. El autoplagio existe y es presentar una obra dos veces sin habernos citado también. Tenemos que citarnos y lo hacemos muy poco. ¿Bien? Es presentar un trabajo nuestro ya utilizado y además cuando copiamos cualquier tipo de web multimedia, cualquier tipo de gráfico, cualquier tipo de cualquier cosa sin citarla. ¿Bien?
¿Cuándo no hay plagio? Hay casos en los que no existe. ¿Cuándo no existe plagio? Cuando realmente expresamos y presentamos ideas, cualquier tipo de cosa, originales, propios. Es muy fácil. Es solamente ejercicio y ejercicio de presentarlo como original. Cuando divulgamos y reproducimos conocimiento público, las normas y las leyes, pero aún así debemos citarlas. Pero es conocimiento público. Y cuando presentamos los resultados de una investigación original. ¿Cómo lo evitamos? 2 formas de evitarle, muy fáciles. Citando y parafraseando correctamente. Y parafrasear no significa parafrasear la idea del autor y dejarlo así, fusilarlo. ¿Verdad, Azucena? No debemos fusilarlo, ¿vale? Detectar plagio es muy fácil. La siguiente forma es a través del software. Una es no cometerlo y la segunda es detectarlo a tiempo. ¿Bien? Existe software antiplagio. Fijaros, todo el software que existe. Algunos gratuitos, abiertos, otros de pago, pero existe y es muy fácil detectarlo. ¿Bien? Atentos, porque hay que reflexionar sobre el plagio. El plagio está tipificado como delito. Es un delito y tiene una consecuencia civil y penal. ¿Bien? En la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley Orgánica 2 del 26 de marzo, donde regula el derecho a la rectificación del plagio, y en el Código Penal. Fijaros, tanto para el que comete el plagio como para quien lo difunde también. ¿Qué puedo hacer si alguien ha plagiado mi obra? Es mi obligación como autor y titular de los derechos morales siempre ejercer esas situaciones y esas acciones oportunas para realmente que se reconozca la paternidad de mi obra. Si yo no lo hago, el autor de esa obra aparecerá como tal en la misma. Y si el plagio se realiza con ánimo de lucro y perjuicio de un tercero, tengo la obligación de denunciarlo. ¿Bien? ¿Por qué no debemos plagiar? No debemos plagiar porque nos hace pobres de profesión y pobres personalmente. ¿Bien? Empobrece. A nosotros no nos gusta nadie que se aproveche de nuestro trabajo. Es fácilmente reconocible y nos hace mucho menos competentes. En la práctica de la revisión por pares también tenemos que ser muy honestos y rigurosos con esta práctica, y es un método preferente siempre para examinar cualquier tipo de artículo, cualquier tipo de situación. Hoy por hoy en el mundo académico se lleva muchísimo la revisión por pares, inclusive para analizar currículums. Fijaros. Entonces, hay 2 situaciones en las que debemos detenernos, que es la rectitud en los procesos de revisión, tanto por los revisores, bien, que deben ser honestos y rectos con esta situación, y por la confidencialidad de las revisiones. No podemos, como los revisores, utilizar los datos de los autores sin su previo consentimiento, ¿sí? Y sobre todo sin ser publicados previamente, que también existe. En las prácticas de publicación y protección, la protección y la difusión, solamente voy a daros una pincelada sobre las áreas concretas en la investigación en las cuales debemos tener autorización por una normativa, bien sea autonómica, nacional o internacional. Y son los casos de la investigación en la experimentación biomédica, que es competencia del CEI y CEIMA acreditado dar su dictamen. En el uso de animales de experimentación, que tiene una normativa concreta, en el uso de microorganismos de riesgo y organismos manipulados genéticamente, en la investigación sobre seres humanos y sus datos. Ojo, las muestras y los datos de los pacientes y de las personas a las que nosotros entrevistamos o incluimos en cualquier tipo de investigación tiene que tener una trazabilidad. Y la trazabilidad incluye desde el momento en que yo obtengo el dato, lo anonimizo, lo codifico hasta que lo destruyo. Existe un tiempo para tener esos datos y tenemos que tener la responsabilidad de custodiar esos datos en todo ese tiempo. ¿Bien? Y los procesos con posible impacto ambiental tienen también normativa específica. Yo quiero que ahora reflexionemos y tengamos muy en cuenta, sobre todo, las áreas de investigación, que como rol y como dentro de nuestro rol existe nuestra competencia investigadora, pero no solamente en el área científica, también en nuestras áreas filosóficas y técnicas de la profesión.
Es por tanto que ahora mismo, como está tanto en auge la investigación y la difusión del conocimiento, y los baremos son tan estrictos y nos piden hacerlo, cualquier tipo de baremo, ¿bien? Detengámonos y hagamos las cosas éticamente rigurosas, con calidad científica. Por eso me gusta muchísimo la frase de Albert Einstein que dice que la creatividad es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había pensado. Muchísimas gracias. Qué bien, ¿no? Bueno, qué bien, qué situación. Vamos ahora a preguntarle a los tres que nos digan qué piensan ellos, porque nos han puesto la cosa hasta una situación delicada, pero ellos tienen seguro propuestas. Y después, por favor, necesitamos que ustedes también nos digan, bueno, pues eso, vuestras propuestas, vuestras ideas, vuestra opinión, y participéis. Se trata de eso. Vamos a empezar otra vez con Manolo. Manolo, tú has dicho que tiene cosas que decirnos, que esto no está tan chungo como parece, ¿no? Tú no... Bueno, a ver, yo creo que la solución pasa porque todos nosotros aprendamos a tocar un instrumento musical. Pienso, ¿cuántos de los que estamos aquí saben al menos aporrear un instrumento musical? A ver, ¿cuántos? ¿Sí? Bueno, se nota dónde estamos, en el sur y la música y... Los que habéis pasado por ese proceso de aprendizaje, yo personalmente también lo pasé cuando era muy pequeño, cuando estaba en la edad de la enseñanza media, ¿no? Entonces los de pueblo teníamos que irnos a estudiar afuera, ¿no? Internos en colegios, y tuve la oportunidad de estudiar piano y era, el problema es que el colegio era religioso, era tan adelantado que al final me nombraron organista. Y me zampé durante 5 años suficientes ceremonias como para ya no tener que pasar por el purgatorio. Pero a su vez aborrecí la música en ese tiempo, ¿no? Ahora bien, ya con tiempo y con perspectiva, díganme ustedes si no ocurre algo a la hora de aprender un instrumento musical. Posiblemente sea de los poquísimos ejercicios intelectuales que te obligan a concentrarte. Obligan la concentración. Sin concentración no es posible, ¿vale? Aprender a concentrarse es la única manera de salir de este frenesí en el que nos envuelven las relaciones sociales, ¿no? Nosotros es que entre los bares y las propias redes sociales, que no hay forma de pensar aquí, ¿no? Y realmente en la enfermería, si algo tenemos claro, cuáles son los valores y los principios, ¿no?, que iluminan nuestra profesión. Si somos capaces de utilizar la reflexividad, estaríamos en condiciones, al menos, de dejar de lado aquellas prácticas que contradigan esos principios y esos valores que están en nuestra profesión, ¿no? De tal manera que yo creo que podríamos proponer, digamos, algunas... Bueno, sí, a bote pronto, ¿no? Alguna idea dirigida a los principales actores en la construcción de la ciencia y del conocimiento. Yo me permitiría identificar al menos alguna relacionada pues, con las propias organizaciones, relacionadas con los propios editores, relacionadas también con los investigadores, ¿no? Mirad, en relación con las organizaciones, no tengo por menos que, una vez más, felicitaros a todos, agradecer particularmente, una vez más, de cientos que lo hemos hecho, a Carmen, una vez más, de cientos que lo hemos hecho a Rafael, por permitirnos compartir este espacio. Una organización, yo diría que tendríamos que darle algún título de amiga del conocimiento o algo así, porque logra lo que no es fácil, y es concentrarnos a gente para disfrutar en torno al conocimiento, haciendo uno de los ejercicios más saludables y una de las principales estrategias. Y es algo tan aparentemente simple como reconocer lo que está bien hecho. Porque aquí nos convocamos precisamente para reconocer aquellas experiencias que han sido exitosas, que han terminado en publicaciones, que han terminado, ¿no?, etcétera.
que se han presentado en otros eventos, a premios que se han dado, ¿no? Y lo que hacemos es exhibirlos, nos volvemos a convocar para disfrutar para ellos. Yo creo que el reconocimiento y la motivación es algo que tiene que emanar de las organizaciones, ¿vale? Y no la distorsión, y no introducir elementos, ¿no? Los profesores. Mira, el gran desafío, no sé si todos los profesores somos conscientes del gran desafío que tenemos, porque tenemos que formar a los estudiantes en trabajos que aún no existen. Y eso hay que tener una visión de futuro, ¿eh? Hay que tener una visión de futuro. Yo creo que en materia de investigación se pueden hacer muchas cosas. Yo me siento muy satisfecho de una que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, que es la creación de semilleros de investigadores, ¿no? Son espacios donde hacemos confluir a junior y senior que estamos dispuestos, más allá de las relaciones jerárquicas y los encorsetamientos del mundo académico, de crear espacios donde podamos compartir conocimientos, experiencias, metodologías y disfrutar haciéndolo, ¿no? Los editores, por otra parte, os comento que los editores de enfermería en España estamos actualmente organizándonos 25 editores, ¿eh? Igual alguno piensa que no pensaba que había tantas revistas de enfermería, pero todavía quedan otros por sumarse. Actualmente, desde el mes de mayo, estamos reuniéndonos los editores, 25 editores de revistas de enfermería, intentando consensuar entre nosotros un decálogo de buenas prácticas editoriales, y que nos gustaría compartir también con los autores, porque tenemos que luchar con esas depravaciones que me refería al principio. Pero tenemos cantidad de gente que estamos trabajando de manera proactiva, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí, pero me gustaría tener la oportunidad de luego referirme a esos otros autores que son los propios investigadores, ¿no? Después te voy a dar otra vez la palabra. Vamos a dejarlo esto en el misterio. Ahora vamos a decir, a ver, Azucena, ¿tú tienes alguna medida, alguna estrategia, algo para compartir y debatir? Pues para compartir los aspectos, para combatir los aspectos que os he comentado de estas publicaciones que realmente están disponibles online, yo lo que aconsejo es, sobre todo, cimentar nuestras capacidades de lectura crítica, para cuando leamos algo de esto, pues que rápidamente detectemos que no son de calidad, que contienen errores importantes, y de esa manera, pues bueno, podremos hacer fuerza para que se eliminen o por lo menos no utilizarlas. Entonces, eso es importante, el tratar de cimentar nuestras habilidades de lectura crítica. Y luego, nosotros también tenemos que ser conscientes de eso, de que no podemos dar por hecho que las revistas en cuartiles importantes, un Q1, un Q2, no es verdad que todo lo que publiquen es de buena calidad. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Y tenemos que dar el salto de pasar de leer solamente el título y el abstract, que es lo que veo que sucede, a leer los contenidos. Pero es que también pasa en la difusión de las noticias científicas. Rápidamente nos publica El País o quien sea: se ha descubierto la vacuna contra el SIDA. Tú lees el contenido de la noticia y, bueno, ves que detrás hay cierta investigación que apunta, que no sé qué, un resultado preliminar en ratones. Pero nos quedamos con la noticia de que se ha descubierto la vacuna contra el SIDA y lo publicamos en redes sociales, lo divulgamos, lo difundimos, lo debatimos, lo no sé qué. ¿A que sí? Entonces, hay que ir más allá del titular, pero tanto en los artículos científicos como en los artículos de divulgación. Y eso sí que es algo que podemos hacer nosotros. Luego, a nivel institucional, en mi opinión, creo que habría que poner cota a esas actitudes, porque tiene un impacto nefasto en la cultura de investigación. No puede ser que nos creamos que el que no publica 100 pósters al año es porque es tonto. O que me crea yo que soy la más lista por haber publicado eso, por haber hecho 100 pósters en un año. Eso es fraude. Eso es fraude. Y yo entiendo que cuando se está empezando tienes que salir de la bolsa cera de alguna manera. Y yo entiendo que lo que te estás jugando son los contratos de verano. Eso lo entiendo perfectamente. Por tanto, quien tiene que poner solución, igual son las instituciones.
Igual que en otras ocasiones se ha puesto freno a la proliferación de publicaciones que decían ser libros y demás, pues bueno, al final la gente busca la manera de conseguir esos puntos en la baremación, pues son las instituciones las que han generado el problema o lo han fomentado, las que lo tienen que frenar de alguna manera. Es complejo, es multifactorial y por eso yo creo que es muy interesante lo que digáis vosotros, porque también sois afectados. Afectados porque os ha pasado un compañero por la izquierda con 100 pósters, afectados porque os habéis dejado una pasta en congresos o en actividades que no os han aportado más que puntos vacíos. O sea, sois afectados como usuarios, que se nos está llenando la literatura científica de contenido vacío. Y eso nos afecta como imagen. Quedamos como... Yo siempre abogo por la imagen de la enfermería como científica, pero entonces tenemos que luchar contra estas malas praxis. Y lo tenemos que hacer de manera decidida. Muy bien. Y ahora, Alessandra, ¿tú qué propones para debatir? Bueno, yo propongo que ahora que ya sabemos el problema, busquemos soluciones, ¿no? Pues busquemos soluciones entre todos. Yo creo que la situación ha quedado más o menos clara, el panorama actual es el que es y bueno, yo creo que hay que sumar esfuerzos, ¿no? Hay que sumar esfuerzos, hay que aprovecharse de estas situaciones y de estas instituciones que nos intentan ayudar y que nos dan guías y que nos dan personas y que nos ponen ahí en el camino personas que saben y que conocen el tema de investigación y hagámoslo bien. Unamos esfuerzos y dirigíos todos a ellos. O sea, hagamos las cosas bien, hagámoslas con rigor, hagámoslas con calidad científica. La investigación retroalimenta la profesión y la disciplina. Pero esto es muy importante, que hay que hacerlo bien. En cualquier disciplina hay errores, en todas. Y la investigación científica es lo que tiene. Muchas veces se han producido cosas de ensayo-error, pero bueno, estamos en un momento crucial en el que debemos reflexionar. Vamos a pararnos, a detenernos en ese momento, ¿no? Ahora mismo, estamos a tiempo. Todos no somos expertos en todo, es imposible. Pero hay gente que nos puede ayudar y que hay gente que está ahí. Vamos a compartir conocimiento. Intentemos echar mano de esta gente que nos puede ayudar, que podemos ayudar y que podemos de todas maneras, de cualquier manera, ayudar y sobre todo fomentar las buenas prácticas. ¿Bien? No sé si me permites, Carmen, perdóname. Igual os parece un poco extremo, pero ya en algún foro en el que se ha debatido esta situación ha habido quien ha propuesto que se implanten medidas incluso penales por el fraude científico, por el impacto que tiene sobre los recursos económicos. Ya os comentaba lo de obtención de... Simplemente os hablo de lo que he oído yo en foros de estas características, que no hay derecho a que una persona, por llevar 5 pósters a un congreso, el hospital el día tenga que contratar a una sustituta o no la sustituya y carga de trabajo a la compañera para ir a un congreso, para hacer más méritos, para obtener un puesto de trabajo más estable. Eso es fraude y tiene repercusiones económicas en el sistema y a mí me perjudica. Entonces, pues, hay quien habla de prevaricación. O sea, yo lo pongo sobre la mesa porque hay quien está apuntando a estas medidas, que no sé si serán extremas o no, pero lo quería sacar para que lo pensarais y para que pensarais que realmente esto tiene un impacto serio a nivel económico, institucional, no solamente a nivel de la institución o del ámbito científico. Uy, qué interesante las cosas que están saliendo. Manolo tiene una cosa más que decir, pues le voy a dar un minuto porque yo quiero ya que empecemos todos a hablar. Es que, uy. A ver, yo creo que el principal actor quien genera conocimiento, ¿no? Y en este caso quería, bueno, en esta línea de que he optado más que nada por la reflexividad, ¿no? Por hacer pensarnos, pues, que tomemos conciencia también en nuestra condición de investigadores, ¿no? Yo creo que si realmente, y me dirijo muy especialmente a los investigadores más jóvenes, ¿no? Más jóvenes desde el punto de vista de que están iniciándose, no me refiero a la edad cronológica, ¿no? Pero realmente si optáis por la investigación de verdad, ¿no? Os pediría que no renunciarais nunca a esa emoción que produce aprender de los descubrimientos. Aprender de los descubrimientos y también
el gozo de compartir lo que sabemos y que hemos aprendido. Es lo que yo hoy en este caso, pues bautizaría como el efecto Sara. Sara no se lo esperaba, que lo íbamos a bautizar de esta manera. Puede ser Sara, puede ser Antonio, puede ser María, puede ser Juani, puede ser cualquiera de vosotros, ¿no? Pero bueno, en este caso menciono a Sara porque Sara después, unos minutos después de haber, digamos, presentado su trabajo ayer, que nos veíamos ahí en el descanso y se acercaba muy emocionada para compartir con nosotros precisamente la emoción, ese conjunto de emociones que había experimentado cuando se había atrevido, ¿no?, pues desde esta tribuna a compartir su conocimiento, ¿no?, a sabiendas de que está empezando. Y a ella le estamos viendo crecer poquito a poco, porque en los años que venimos siempre está aquí con sus compañeros, en fin, como a tantos nosotros, ¿no? Mirad, tenemos una profesión tan bonita como compleja, ¿no?, llena de matices, que produce multitud de experiencias, ¿no?, y por tanto muchas oportunidades, yo diría que ilimitadas de aprender, ¿no? Esto no es lugar para simples, ¿no? Tenemos que compartir toda esa riqueza entre nosotros, pero también tenemos que compartirla y hacérselo ver, transmitirla a la sociedad, ¿no? Bueno, yo realmente estamos en Cádiz, ¿no? Yo la última reflexión que me plantearía es apelar, ¿no?, o tomarla, ¿no?, de uno de los más influyentes talentos andaluces, la joven María Isabel. ¿La conocéis? Bueno, enhorabuena a los tres ponentes por todas las cuestiones y realidades, duras realidades que habéis puesto sobre la mesa. Y bueno, yo quiero plantear una pregunta, es para los tres. ¿Qué estrategia plantearíais para reducir esa gran brecha que hay entre lo que se investiga y las investigaciones que hay y acercar esa investigación a los enfermeros de base? Porque yo creo que ese es el problema, ¿no? Existe ahí una brecha importante entre todo lo que está publicado y toda la evidencia, y eso no llega a los enfermeros de base. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia pensáis que podemos llevar a cabo? Porque ahí es donde tenemos que llegar. Voy a contestar en este orden y brevemente. Pues yo soy muy partidaria de una cosa que digo mucho, que es que los grupos de investigación de las universidades que estén compuestos de una manera significativa también por personal clínico, por enfermeras clínicas. Lo ha dicho y a mí es que me maravilla y me gusta mucho su modo de trabajar porque es real, pero eso no sucede en todas las universidades ni mucho menos. Entonces, cuando se investiga sobre cosas que le importan de verdad a las enfermeras y no sobre marcianadas que luego se publican en revistas americanas, Q1, que no lee nadie, luego eso tiene un impacto, una adherencia entre las enfermeras clínicas. Por otro lado, intentar implementar lo que ya está publicado y demás, pues a través de lo que se está haciendo a través de iniciativas como los best practice, los centros comprometidos con la excelencia. Trabajar con estrategias bien centralizadas, a través de protocolos actualizados, de guías actualizadas y que se implementen en los distintos. Pero vamos, yo lo de los grupos mixtos abogo por ello a tope, porque además se fomenta la cultura de investigación en el ámbito clínico. Es cierto que existe una brecha evidenciaria, que le diríamos, ¿no? Por una parte, una élite intelectual que se dedica a producir conocimiento en unas condiciones bastante ventajosas y con, bueno, en fin, muy motivados porque son muy reconocidos y tal. Y luego tenemos una playa de enfermeras clínicas que están soportando unas presiones asistenciales nunca vistas, ¿no?, que parecen vivir totalmente al margen del conocimiento. Y eso es muy difícil de conciliar. Es muy difícil de conciliar si se deja a esa élite intelectual que ellos aporten la solución. Yo hoy en día, lo digo sinceramente, colegas, las soluciones que se están poniendo encima de la mesa no las veo. No las veo porque proceden de la élite intelectual. Y luego reafirmarse en lo suyo, reafirmar su estatus. Y esto no puede ser así. Tenemos que retrotraernos a los principios sagrados de la evidencia científica, que abogan por un uso responsable del conocimiento científico. O sea, que es mucho más, que es mucho más. Nos dicen uso responsable del conocimiento científico, pero en sabia combinación ¿con qué? Con la experiencia de los profesionales, ¿no?,
teniendo en cuenta los recursos del entorno, señores, nada cosas que hicieron hace 10 años fulanico en no sé qué sitio para aquí meterlas con tuerca, teniendo en cuenta las condiciones de su entorno y como parte del entorno que las preferencias de los ciudadanos. Como no regresemos y podemos desarrollar cooperativos, si somos capaces de reconocer las potencialidades que tenemos en cada uno de los espacios y no imponer solamente la racionalidad científica. O sea, la investigación es una parte, pero en enfermería lo que domina no es en la práctica clínica, no es el saber proveniente de la investigación, sino el saber de naturaleza experiencial. Y ya tenemos conocimiento sobre cómo conocer ese gran patrimonio que tenemos las enfermeras, que es el conocimiento tácito. Eso hay que ponerlo en valor. Tenemos que desarrollar artilugios al margen de la élite. Tenemos que aceptar que los espacios de transferencia son las unidades clínicas y, por tanto, son las enfermeras clínicas las que tienen que liderar. Y si tienen que llamarnos a los investigadores, ahí les apoyaremos. Ya está. Tenía que decirlo y lo he dicho. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Muy interesante. ¿Qué hacemos? ¿No? Lo que os he dicho antes, el problema ya le tenemos. Picaresca en todo. En todo. En todo. No os podéis imaginar, se sacan títulos o no. Aparecen títulos, se plagia todo, como os lo he dicho antes. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Yo creo que, como lo han dicho antes, trabajar en la base. Hay que trabajar en la base, pero no hay que olvidar que ¿de dónde sale la investigación? La investigación sale de la práctica, porque realmente tiene que revertir luego en la misma práctica. Entonces, ¿para qué investigamos? Investigamos para cambiar, para modificar y para no que hagan como se venían haciendo toda la vida. Entonces vamos a concienciarnos, yo creo que debemos tomar conciencia, lo primero, detenernos ahora a reflexionar, ¿qué no se ha hecho? Vamos a suplir esas deficiencias que existen. Entonces vamos a formar a la gente en la investigación real. Bien, pues vamos a promover y debiéramos desde las instituciones promover esos recursos de formación en investigación para que todas esas cosas y esas cuestiones de los baremos y estas cosas que tenemos que hacer y que nos obligan, entre comillas, a hacerlas, se hagan bien hechas, se hagan con rigor y sobre todo que cacareemos cosas reales. Bien, no todo es investigación y no todos estamos obligados a investigar, pero sí estamos obligados a consumir investigación. Por lo tanto, tenemos que estar al día y debemos replicar conocimiento científico, pero conocimiento científico real, ¿bien? No conocimiento científico pobre, porque todavía más. Entonces, yo creo que una de las situaciones y de las estrategias es formarnos, crear redes de apoyo, consultores de la clínica, de las instituciones de la docencia, de los investigadores y, sobre todo, consumir investigación real. Bien. Si me permitís, os voy a contar cómo creo que estoy trabajando una temporada en Inglaterra y os digo cómo hacían allí las cosas, que me parece un modelo interesante, que podría frenar estas malas prácticas científicas. Allí, existían las bolsas de trabajo, como aquí, articulación, se presentaban méritos. Lo que pasa es que estaba todo dirigido a un desarrollo profesional que tú quisieras hacer. Es decir, que si tú empiezas trabajando, por ejemplo, en cardiología y quieres seguir trabajando en cardiología, haces cursos de cardio, vas a congresos de cardio, haces cosas relacionadas con la cardiología y eso es lo que te puntúa. Tú echas, por así decirlo, a esa bolsa de trabajo del área de cardiología. Si eres una enfermera de neonatos, lo mismo. Porque ahora, claro, como se nos utiliza como fichas, que valemos lo mismo para urgencias que para quirófano, que para no sé qué, pues claro, la gente acude a todo tipo de congresos,
se mete en todo tipo de proyectos o anda como pollo sin cabeza. Yo creo que lo que habría que hacer también sería, una interesante propuesta sería intentar ayudar a la gente desde el principio a orientar su desarrollo laboral. Ya no hablo de especialidades, eso sería lo suyo, pero aparte de las especialidades, intentar orientar a la gente en que se especialicen y que hagan un recorrido con sentido. No de que te metes en proyectos que nada tienen que ver con el área de tu conocimiento, que aparezcas en publicaciones de cosas de las que no tienes ni idea. Es un poquito también de sentido común. Y luego, para luchar contra la picaresca, Rafael, yo creo, no sé qué es lo que os parecerá a todos, pero igual sí que habría que intentar incluir medidas de las que no nos gustan, que es poner caducidad a los méritos, restringir los procesos de acreditación de los eventos científicos, de las reuniones científicas, por ejemplo. Y no me gustaría terminar sin romper una lanza a favor de todos los que estamos aquí y muchas más enfermeras que hay en tal, que realmente se parten la espalda haciendo investigación de calidad y hacen cosas muy buenas y que yo creo que son la mayoría de las personas, la mayoría de las enfermeras. La mayor parte de la producción científica es buena, es de calidad y tiene impacto bueno sobre la población. Pero claro, si queremos también atajar este tipo de malas prácticas, hay que tratarlo. En cualquier caso, oír vuestras propuestas, que es que yo lo que pensamos los de aquí de la mesa me lo sé todo. Pero a mí me gustaría saber lo que pensáis vosotros. Quedan 2 minutos para saber alguna cosa más. Es que esto da para otra jornada. Ana. Pero sí se me ocurre algo dentro de las instituciones, porque lo que habéis dicho me parece bien, lo haremos en todos los sentidos, dar una vuelta a eso. Pero dentro de cada institución, de cada hospital, porque se debe una gestión del conocimiento, implementarse un poco más. Tanto, ya no es por facilitarle los días a la gente. ¿A quién se le facilita los días? Porque tú presentas un coste, ese coste está representando al hospital, a lo que estamos realizando nosotros. Tiene una calidad suficiente. Eso también, no sé, lo organizaríamos un poco más de reflexión. De las fuentes de los artículos. Una cosa que sucede es que la gente no conoce las bibliotecas digitales. Muchas veces los servicios de salud, las universidades, bibliotecas digitales que están suscritas a muchos artículos de esos que pensamos que no tenemos acceso y sí que lo tenemos. Eso por un lado. Pero una vez explorado esto y si confirmamos que no tenemos acceso a este artículo, escribe al autor. Escríbele y pídeselo. Yo lo he hecho y te lo mandan. Encantados y agradecidos. No te mandan el PDF porque los derechos de distribución los tiene la revista, pero te manda su obra escrita de la que él es autor, o sea, y tiene los derechos de autoría y te lo manda así. Igual te manda un PDF, igual te manda un Word, pero te manda el texto y ya está. Entonces, escribe al autor, consulta con los repositorios, porque a veces también repositorios open access, versiones que no son las de la revista, sino otra. Pero escribe al autor. De verdad, te sorprendería. A ver, Manuel. Sí, que da miedo, ¿eh? Y se me ha ocurrido una idea que igual me tacháis descabellada, pero tampoco la he madurado. Se me ha ocurrido hace 10 minutos escuchando, vamos. Es verdad que vivimos en la tierra de los pícaros.
Y como aquí lo que duele es el dinero, una que publique, se crea alguna institución que se entregue una fianza de 100, 200 euros y durante un año no se devuelve si alguien no le encuentra plagios o errores. Entonces van a aparecer cazarrecompensas. Muy bien, gracias, Manuel. Manolo va a decir algo. Vale, una solución creativa. En fin, de eso se trata, ¿no? Yo insistiendo con lo que la compañera había dicho, ¿no? A ver, usted realidad, es decir, ¿por qué a las enfermeras desde las organizaciones se les dan cosas que no piden y a veces cosas muy costosas y sin embargo las cosas que les son necesarias pues no se les ofrecen, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me gustaría que tomáramos conciencia de una realidad, ¿no? El 80% del conocimiento en este mundo se concentra fundamentalmente en dos fuentes: CINAL y Cuiden. Y ahora yo les preguntaría, pregúntenle ustedes, como enfermeras que son, a sus instituciones, si les facilitan el acceso a estas fuentes que son, cuyos precios son irrisorios en comparación con otras muchas que están ofreciendo. Se van a quedar sorprendidos de la cantidad de lagunas que encontramos, ¿no? Es decir, en cambio, a veces, pues alguien decide, oye, pues venga, vamos a meter la Joan Abril aquí a los... ¿no? Y pagamos, no sé si eran cerca de 300.000 euros de licencia, o sea, una verdadera burlada, ¿no? Y al cabo de 6, 7, 8 años, ¿no? Pues lo quitan porque nadie lo consulta. Oiga, no se pide responsabilidad, porque estamos hablando de un montón de dinero que se ha despilfarrado, que se ha tirado, y mientras tanto las enfermeras están buscando en sus disciplinares de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que yo invitaría, de verdad, invitaría a todo el mundo, porque estoy con Rafael, realmente, yo a esta altura de mi vida ya no me apetece luchar contra nadie, y menos con los pícaros, porque sé que siempre salen ganando. Y además se reproducen, se multiplican ahí, bueno. Entonces quiere decir que trabajar con minorías, trabajar con minorías que intento que sean cada vez más numerosas, ¿no? Es decir, de tal manera que, oye, pues si ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, que nos dejen a nosotros disfrutar con lo que tanto nos gusta y que además hacemos aportaciones importantes a la sociedad, ¿no? Entonces, por favor, permitidme no quererme trabajar en un entorno amigable donde pueda hacer algo que estoy dispuesto a hacer, que es la generación de conocimiento, ¿no? Y para eso necesito consumirlo, Entonces, bueno, yo le invitaría una vez más, pues, no sé, a superar ese contravalor o ese voto cultural, un voto cultural de obediencia que arrastramos las enfermeras desde hace mucho tiempo y que ya no tenemos hábitos y que podemos rebelarnos contra ese tipo de cosas, dar puñetazos encima de la mesa, o sea, es decir, dejar de quejarnos, porque eso es impropio de las enfermeras, eso es propio de los enfermos, los enfermeros. Tenemos derecho a protestar. Y por tanto lo que debemos de hacer es acostumbrarnos a dar puñetazos encima de la mesa, a rebelarnos contra determinadas decisiones que nos perjudican. No me voy a meter con otras que no tienen que ver conmigo. Pero si hay dinero para los pícaros, por favor, reserven una partida. El trabajo que hacen las enfermeras en todo el mundo y es comportarse como profesionales de naturaleza científica y generando conocimiento. Por tanto, hago una invitación aquí a la protesta, ¿no? Y a reclamar los derechos que nos asisten como profesionales de enfermería a tener accesibilidad a nuestras fuentes disciplinares. Bueno, ahí lo dejo. Uy, qué bien, pero yo creo que vamos a tener que cerrar porque ya es la hora, ¿no? Prácticamente, salvo así. Y bueno, es que esto es muy interesante. Habrá alguna parte, es una segunda parte para la siguiente. Pues muchas gracias, Alessandra, Manuel y Azucena. Yo creo que una mesa para reflexionar y el año que viene con la reflexión seguiremos debatiendo durante el año y el año que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a proceder ahora a clausurar, ¿no? Bueno, ya es tarde, estamos cansados y la verdad que nos hemos quedado como para montar una segunda parte, ¿no? Yo quiero que sepáis que a partir de hoy
Decía el otro día que las jornadas no eran solamente estos 2 días, que era todo el año, y así es. A partir de hoy, mañana, bueno, mañana el lunes, nos sentaremos todo el grupo. Todo el grupo es todo el grupo, periodistas, informáticos, y empezaremos a valorar y a sacar conclusiones y, por supuesto, analizar vuestras encuestas y diseñar ya las 5.ª jornadas del año que viene. ¿No, Carmen? Sí. Bueno. Bueno, pues yo voy a ser breve en algunas cosas, me dice Rafael. Vamos a hacer, bueno, conclusiones todavía, bueno, yo creo que reflexiones más que conclusiones, pero quedamos muy contentos, claro, porque este año hemos tenido mayor asistencia de aquí, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Porque esto no tiene sentido compartir, pues se trata de compartamos todo, no de forma absolutamente horizontal. Entonces, estamos muy contentos porque hemos aumentado la participación y además la participación desde el primer momento que empezamos a difundir, lo cual ya nos dice que ya está en la agenda, se pone en la agenda el hecho de que tenemos una jornada y nos sentamos enfermeras para hablar, reflexionar y compartir lo que hacemos. Y eso pues nos gusta mucho y queremos que siga así y creciendo, ¿no? También el tema de los trabajos científicos que nos presentáis, ¿no? que tenéis la generosidad de traernos para compartir. También vemos cantidad, ha aumentado en cantidad y también una de las cosas que quiero reflexionar quiero poneros en vuestra mente que de aquí al año que viene, a la siguiente, que ya acaba de anunciar Rafael, pues cuando tengáis algo, cuando estáis trabajando, estáis haciendo vuestros productos, estáis haciendo un desarrollo investigador, porque penséis, lo tengáis presente, que vuestra agenda traerlo aquí también para compartirlo, ¿no? Hay muchas personas que en estos días nos han dicho, uy, pero si yo podía haber traído, o en mi hospital hay gente que ha hecho. Bueno, pues la idea es, porque aquí se trata que veamos toda la producción. Sabemos que hay más y que es muy interesante y además, bueno, pues hemos visto, bueno, o nos decís, ¿no? Nos estáis diciendo que es didáctico, motivador. Queremos más, queremos mucho más, lo queremos todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también nos gusta y esa es la ilusión que tenemos para el año que viene, para la siguiente, ¿no? Para el futuro. Y una cosa, esta mesa que hemos tenido ahora, como todo el desarrollo de la jornada, tiene que ver con que nosotros nos sentamos con el comité científico, hablamos y tal, ¿no? Decirnos, ahora tenéis las evaluaciones ahí, o si no, decirnos, o mandarnos correo, oye, el año que viene, en las próximas, reflexionemos sobre esto, o traer tal cosa, nos interesa que en el ámbito de la investigación hablemos de tal tema, en los talleres, todo lo que nos digáis nos interesa, porque nos interesa hacer una jornada, pues, para todos los que estamos aquí, que sean todos y que además nos hayamos emocionados, por ser una mesa emocionante con los tres, ¿no? Y yo creo que ya está, ¿no? Yo, bueno, no sé, la siguiente digo más cosas, ¿vale? Venga, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. Sí, el año más y mejor. Sí.